Vamos entonces a comenzar este curso, como se dijo en la presentación, teniendo como horizonte este aniversario que se aproxima en un mes, el 25 de julio. 50 años, ¿no? de un documento que quizá se puede decir que es uno de los documentos más importantes del siglo XX, ¿no? Así todo, uno de los más importantes del siglo XX, pero también más desoído del siglo XX, ¿no? Y voy a tocar dos temas en este día, que en primer lugar un poco es la historia del documento, las circunstancias de su redacción y de su recepción, y el punto doctrinal central de la encíclica. Y mañana me voy a referir a otros dos temas, que es el de lo que se llama así las profecías contenidas en la encíclica, o el valor profético que tiene esta encíclica, y luego el valor doctrinal de la misma. Se podrían tocar muchísimos temas, es un tema inagotable, a pesar de que es un documento brevísimo realmente, y sobre todo en comparación con los documentos que conocemos o que estamos más habituados, que fueron los de Juan Pablo II, que eran documentos largos. Este de Pablo VI es realmente muy breve, pero es tan importante las cosas que dice allí que se hace denso, en sentido de que permite una gran profundización. Piensen que Juan Pablo II solamente en lo que se conoce como las catequesis sobre el amor humano, que fueron esas catequesis que dio los días miércoles los primeros 3-4 años de su pontificado, de esas él dedicó un ciclo entero nada más que al tema del Humanae Vitae, ciclo de 14 conferencias, 14 catequesis dedicados a este tema. Y no fue ciertamente lo único que escribió él. Vamos a tener oportunidad de referirnos repetidamente, por eso, a Juan Pablo II, que quizás es el mejor y más autorizado comentador de esta encíclica. Bien, comenzamos entonces, como decíamos, con la historia, un poco de historia. La encíclica Humanae Vitae sobre todo se entiende por el contexto histórico, o sea, las circunstancias de su publicación, el contexto histórico en el que nace, que es la década del 60, ¿no? La década de la cual también estamos nosotros este año recordando otro de los acontecimientos principales, que es la revolución, la llamada así, la revolución del Mayo francés, mayo del 68, frente a la cual a mí me parece que justamente la encíclica de Pablo VI es quizá la reacción más clave a uno de los puntos fundamentales de esa revolución, que ciertamente mayo del 68 es un símbolo. Se trata de la revolución cultural, que venía de mucho antes y continuará hasta nuestros días. Mayo del 68 fue un episodio, simplemente el episodio que después será tomado como símbolo, pero no es que ocurrió todo lo que nosotros vemos en nuestros días en ese mes, ¿no? Ni mucho menos. Pero justamente frente a todo lo que eso simboliza, me parece a mí que de parte de la Iglesia, quizá la encíclica Humanae Vitae de Pablo VI sea la toma de posición más importante. Porque no se trata de un documento, como vamos a ver, solamente de moral familiar, sino que es un documento de antropología, es decir, el punto fundamental se basa en una visión antropológica que nos deja el Papa Pablo VI, y que justamente la visión antropológica que se contrapone al concepto antropológico, de la visión del hombre, que tiene lo que se conoce así como la revolución cultural en la que estamos inmersos desde comienzos del siglo XX hasta nuestros días. En la época del 60 ya la Iglesia tenía un copioso magisterio de la Iglesia sobre matrimonio y sexualidad. En particular hay que recordar la Cástico Nubi del Papa Pío XI en los años 30, los discursos de Pío XII, muchos de ellos que habían tocado el tema refiriéndose ya sea a las obstetras de Roma, médicos, etc., había tocado el tema del matrimonio, y numerosas otras intervenciones, sea de los pontífices como de los dicasterios de la Iglesia, en particular el Santo Oficio, actual Congregación para la Doctrina de la Fe, que había tocado algunos temas puntuales de moral conyugal, ¿no?
Y también hay que señalar que hasta comienzos hasta la década del 30, las primeras décadas del siglo XX, sobre la cuestión del matrimonio y la sexualidad, todas las iglesias cristianas compartían la misma doctrina, fundamentalmente, en las cuestiones fundamentales de moral, ¿no? No así en otros temas, incluso de matrimonio, por ejemplo, el tema de la sacramentalidad del matrimonio, eso lo había rechazado la Reforma. Pero en las cuestiones de la ética matrimonial había una coincidencia fundamental, en todas las iglesias cristianas, hasta que en la conferencia de Lambeth, particularmente, la iglesia anglicana abre las puertas a la anticoncepción, y a partir de ahí la seguirán prácticamente todas las iglesias protestantes como en una especie de efecto dominó, una reacción en cadena, excepto la Iglesia Católica, causando después con el tiempo, porque incluso la perplejidad de algunos protestantes que se enteraron de esto a raíz de cuestiones accidentales. Me refiero, por ejemplo, que parece a mí es emblemático el caso, lo que ocurrió con este matrimonio que después se han convertido en grandes apologetas de nuestro tiempo en Estados Unidos, el matrimonio de este teólogo Scott Hahn y su esposa Kimberly Hahn, ¿no? Cuando ellos estudiaban, porque eran protestantes de orientación calvinista, los dos estudiaban para ser teólogos, ¿no? Ella también estudiaba, las mujeres estudiaban teología y en orden a ser pastora, como quería en su momento. Ella desistirá justamente de su intento cuando, estudiando la Biblia, ella llega a la conclusión de que no era una tarea para las mujeres, ¿no? En ese caso, ¿no? El de ser sacerdotisas, ¿no? Y ella justamente era de una orientación muy clara provida. Su padre ha sido el dirigente durante muchísimo tiempo de la Liga Protestante a favor de la vida, y por lo tanto tenía esa postura, era muy clara, y daba conferencias respecto del tema del aborto y de otros temas más. Y cuenta ella que muchas mujeres en esas conferencias le preguntaban después por el tema de la anticoncepción, y sobre todo desde su punto de vista protestante siempre focalizado es qué dice la Biblia sobre esas cosas. Por lo tanto, ella se puso a estudiar lo que dice la Biblia, y su sorpresa fue doble. La primera sorpresa fue que ella, en su estudio personal, llega a la conclusión de que la Biblia condena la anticoncepción. La segunda sorpresa que le lleva, por sus estudios históricos, como haciendo teología, es que en realidad los reformadores, a quienes ellos tenían como punto de referencia, ¿no? Lutero, Calvino, habían sostenido también eso hasta muy poco tiempo antes, hasta la década del 30, y que ellos habían cambiado esa postura, o sea que el protestantismo había cambiado esa postura, y que la única denominación o iglesia, ¿no?, que se había mantenido fiel era justamente la Iglesia Católica, a la cual ellos, por su orientación particular, eran totalmente reacios, incluso a mirarla de forma positiva, ¿no? Esto es incluso lo que comienza en ellos, tanto en ella como a su esposo, a quien lo involucra, porque lo pone a que estudie también el tema para ver, para estudiar esto, que era una sorpresa en ellos, los dos temas, ¿no? El tema de lo que decía la Biblia según su criterio, ¿no? El criterio que ellos llegaron sobre el tema anticoncepción, como esto. De hecho, inmediatamente toman una decisión que era, digamos, muy, muy fuerte en su momento, y es dejar de utilizar la anticoncepción, a la cual ellos recurrían por el hecho de todavía estar estudiando, y estaban casados ya, muy, muy jóvenes, y deciden incluso seguir justamente lo que ellos creen que dice la Biblia. O sea, respetar la naturaleza, ¿no? A pesar de que eso les representaba incluso la posibilidad de que ella tuviese que dejar inconclusos sus estudios si quedaba embarazada, ¿no? Bien, digo, eso entonces fue, como digo, eso es llamativo, es un caso aislado, pero que también se ha presentado en muchas otras ocasiones, ¿no?, por parte del mundo protestante, ¿no? Lo que pasa es que generalmente el protestante común ignora su historia, ¿no? Y por lo tanto no sabe que eso, en este momento, hace 80 años atrás, ellos sostenían exactamente lo mismo que sostiene la Iglesia Católica, ¿no? La década anterior, la década del 50, es una década donde va a estar marcada por un acontecimiento del todo particular
entre muchos otros, porque realmente es una época muy convulsionada, estamos saliendo de la guerra, de la posguerra, es la posguerra inmediata, pero sobre todo me interesa un acontecimiento, y es que un médico, Gregory Goodwin Pincus, y un biólogo, Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, en 1951 logran la primera hormona de síntesis que será la base para la primera píldora anticonceptiva, la cual va a salir al mercado en 1961, al comienzo de esa llamativa década del 60. Muchísimas de las cosas que han pasado a partir de ese momento en la historia del mundo no hubiera sido posible de esta manera o con esta envergadura si no hubiera sido por este hecho concreto. La píldora, la difusión de la píldora y sobre todo los intereses económicos que generó inmediatamente esta industria notable, ¿no? Influyendo realmente de forma, vamos a ver, incluso dentro de la Iglesia de forma notable, ¿no? Y a partir de eso entonces se abre una puerta enorme a la avalancha anticonceptiva química, ¿no? Y por supuesto a la mentalidad, a la práctica que se sigue de esto y a la mentalidad que intentarán cambiar en el mundo a partir justamente de esto. Muchos de los fenómenos, como digo, que nosotros llamamos la década del 60, no hubieran sido posibles sin esto. Todo el tema de la liberación sexual, el tema del hipismo, el tema de una gran protesta dentro de la Iglesia, una división interna en la Iglesia y tantísimas otras cosas, el problema de la natalidad que nos encontramos, porque esto se suma una segundo hecho de esa época, y que es la propaganda que se hacía de lo que se llamaba en ese momento, y se siguió usando ese término, la bomba P, bomba population, que era la campaña masiva sobre el peligro de la superpoblación, la plaga de nuestro siglo, como era llamada en ese momento por muchos autores, ¿no? Y que sembró una especie de pánico, ¿no?, en mucha gente, y una instrumentalización de este tema para imponer políticas de control de la natalidad que no hubieran sido posibles si no estuviera el instrumento a su vez de la píldora para imponer este tipo de cosas, ¿no? Y que ha cambiado de alguna manera la fisonomía de nuestro tiempo, porque en este momento nosotros asistimos exactamente a el abrir el envoltorio de la gran mentira de la bomba P, y hay países en este momento, o naciones en este momento, que son naciones que están extinguiéndose, ¿no?, por aplicar justamente lo que se sugirió para solucionar ese problema, ¿no?, que en realidad era un problema inventado o mal planteado, si se quiere. Pero a raíz de estas cosas, ciertamente, la Iglesia se debió preocupar por los dos fenómenos, para ver qué había de verdad en este segundo y para ver cómo se encaraba el primero. Porque entre algunos teólogos, ellos decían que si bien el magisterio de la Iglesia era muy claro en lo que decía sobre la anticoncepción, pareciera que la acción de la píldora anticonceptiva no caería bajo lo que había dicho el magisterio anterior, era otro tipo de cosas, porque les parecía inicialmente a algunos de ellos que la píldora no transformaba de ninguna manera, no alteraba fundamentalmente el acto sexual, ya que actuaba a otro nivel, al nivel de la biología de la persona. Entonces, por eso es que la Iglesia tiene que replantearse las cosas cuando ya estaba clarísima la doctrina al respecto de la anticoncepción. Era el tema de ver si la píldora también entraba exactamente en los principios con los cuales se juzgaban los otros medios anticonceptivos, preservativo, esterilización, etcétera, y todos los demás actos que la mente humana ha inventado para evitar la concepción y la natalidad, ¿no? A lo cual, pues, ese es el sentido de la encíclica, que responderá positivamente, bueno, dando un principio antropológico. Por eso el Papa apelará no solamente a la cuestión moral, sino que lo que dará es el principio antropológico que está en la base de esta doctrina, ¿no? A raíz de eso, digo, entonces, la Iglesia tiene que encarar esto, y en 1963 el Papa Juan XXIII crea una comisión que tenía como misión el estudiar los fenómenos de la superpoblación y el tema de la natalidad. Esta comisión estaba compuesta por teólogos, sociólogos y científicos principalmente, y algunas personas
en calidad, digamos, de esposos, por su experiencia sobre el tema de la conyugalidad. El Papa Juan XXIII muere antes de que incluso se reúnan por primera vez, y apenas asume el Papa Pablo VI su pontificado, él confirma esta comisión y la amplía, incluso añadiendo economistas, médicos, psicólogos, también demógrafos, porque era el tema de la cuestión demográfica, también había que tener expertos en esto, ¿no? La finalidad de esta comisión era simplemente preparar el material y un documento consultivo para el pontífice. Es decir, ellos no tenían que escribir ni publicar nada para los demás. No tenían que redactar un documento y publicarlo como expertos. Era entregar el material al pontífice para que él, con ese material, elaborara un documento magisterial. Era para él. Y por eso el Papa les indicaba incluso qué cosas estaba interesado. Por ejemplo, Pablo VI estaba muy interesado, le había pedido a los médicos, particularmente, que era su competencia propia, que le dijeran si dentro del ambiente médico se discutía en la literatura médica, si los médicos discutían, recuerden que la píldora recién salía al comercio, por lo tanto no se conocía adecuadamente su modo de acción. Sí discutían los médicos por lo menos importantes, ¿no? El tema de posibles efectos abortivos, ¿no? Y en esto, como les decía, aquí es una de las cosas en las cuales se ve primero cómo actuó esta comisión, o parte de ella, porque había personas muy buenas en la comisión, ¿no? Y otras que se portaron muy mal, entre ellos algunos de los médicos que trabajaron en la comisión, por la presión que ejercían sobre ellos, entre otras cosas, los laboratorios. En el informe que ellos le presentan al Papa Pablo VI, que será llamado el informe después de la mayoría, pues las posiciones se dividen en esta comisión, habiendo como dos grandes grupos que después van a ser conocidos así: el grupo de la mayoría y el grupo de la minoría, y que elaborará dos informes, el informe de la mayoría y el informe de la minoría. La mayoría, ¿no?, se inclinaba por decir que se podía cambiar la doctrina de la Iglesia y que se tenía que cambiar la doctrina de la Iglesia. La minoría decía que no se podía y que, bueno, es lo que en definitiva después vamos a ver cuando veamos la encíclica, porque es lo que seguirá el Papa Pablo VI, ¿no? Como les decía, entonces los médicos tenían que responder a eso, y ellos, en el informe, ese informe que será entonces, digo, el informe de la mayoría, ellos no hacen ninguna mención sobre posibles discusiones, no digo que ellos aseguraran, pero ni siquiera a posibles discusiones en el ambiente científico sobre posibles efectos abortivos de la píldora, ¿no? Y al mismo tiempo, los mismos médicos que trabajaban en esa comisión, en sus escritos personales, sean libros de texto para las universidades donde ellos trabajaban, como en los artículos que escribían para las revistas especializadas, sí hacen mención de esa discusión en el ambiente científico. Por lo tanto, ellos lo silencian, ¿no?, al pontífice deliberadamente. Y no solo deliberadamente, sino en contra de lo que les había pedido Pablo VI. Igualmente, yo, en el plano personal, en una opinión personal mía, yo creo que fue providencial eso. Porque si al Papa Pablo VI le hubiesen dado ese dato, sí, bueno, está discuten, aún no están seguros, todo, porque recién se iniciaban estos estudios, pero hay algunos que dicen que les parece que puede haber efectos abortivos, y fundamentalmente eran por los efectos antinidatorios, o sea, que impedía la anidación del embrión concebido por los efectos que produce la píldora en el endometrio. Si le hubieran dicho eso, el Papa hubiera tenido que aplicar un principio que aplica después Juan Pablo II en el Evangelium Vitae, cuando habla del tema de las intervenciones sobre el embrión, o sobre incluso en el caso de la eutanasia, sobre el moribundo, donde el principio del tuciorismo, o sea, la doctrina de lo más seguro, que en este caso es válida, en otros casos no, ¿no? Y que es justamente el principio que dice, frente a la sola posibilidad de que haya una vida humana, no se puede hacer nada que la ponga en riesgo, solo lo que la favorece. Hubiera tenido que aplicar ese principio. El Papa no menciona ese principio en la encíclica, sino que lo que va a dar es el trasfondo antropológico que hace de soporte a esto, y por lo tanto que es mucho más amplio, mucho más profundo, y
previene que quizá en realidad puede ser que el argumento haya sido eso, de que el Papa hubiera dicho, bueno, si yo voy por este lado, evidentemente que ahora condenamos estas píldoras que están en el comercio, pero si algún día aparece una donde ellos digan, esta con toda seguridad, hasta el día de hoy no lo han logrado, esta con toda seguridad no produce ningún efecto abortivo, ni siquiera potencial, entonces ya el documento no sirve más. Hay que buscar otro argumento para ver si por otro argumento también sería condenable. El Papa recurre al otro. Pero en parte es esto, tampoco le dan el dato, ¿no?, que tenían que darles la comisión. Decíamos entonces estos dos informes que van a preparar, el informe de la mayoría, el informe de la minoría. Después se divulgó cosas muy falsas. Uno de los teólogos que trabajó, que era en ese momento estaba no solo como teólogo, sino como un especialista en demografía, que es el padre Colombo, ya falleció, ¿no? Hace unos años atrás, muy pocos años atrás, ya muy anciano, escribió un artículo muy importante con sus recuerdos sobre esta época y sobre el trabajo de la comisión, y una de las cosas que señalaba ahí, dice que muchas de las cosas que se divulgaron después son falsas, eso no ocurrió. Entre otras cosas, la prensa, por ejemplo, sacó la prensa diciendo que el informe de la mayoría había sido apoyado y firmado por 70 miembros de la comisión, mientras que eran nada más que unos 20 o 30 del otro lado, y él dijo, no, eso nunca fue así. Ciertamente, había una mayoría y había una minoría. La diferencia más o menos eran 15 personas nada más. No era una cosa, digamos, que... Y varias cosas más. Otra de las cosas que él dijo fue, dice, era sorprendente los argumentos que utilizaban incluso los teólogos que defendían la posición de la mayoría, en la cual ni siquiera tenían en cuenta las condiciones que indica la Gaudium et Spes en la parte dedicada al tema del matrimonio, que se tienen que tener en cuenta, digamos, para un uso legítimo de la sexualidad. Ni siquiera eso, eran argumentos utilitaristas que es asombroso que se esté sosteniendo eso cuando es claramente, digamos, contrario no solo a la doctrina de la Iglesia, a la sana visión antropológica de la persona. El documento pontificio, ¿no? Estando así las cosas, se le entregan los dos informes para hacer presión. El mismo Colombo dice quiénes fueron, que parte de los miembros de la comisión que pertenecían a los teólogos holandeses filtran el documento al mismo tiempo que se lo llevan al Papa. Y lo filtran de tal manera que al mismo tiempo, para hacer presión, es publicado, el mismo día es publicado en el National Catholic Register de Estados Unidos, en The Tablet de Inglaterra, diario, uno de los más divulgados, los dos, uno en el ambiente católico, ¿no?, de Estados Unidos, el otro The Tablet es muy conocido hasta nuestros días, y Le Monde, uno de los principales periódicos franceses. Es publicado el informe de la mayoría y sosteniendo eso, ¿no?, con titulares de ese tipo, ¿no? Los miembros de la comisión nombrada por el Papa dicen que se puede utilizar perfectamente la píldora, todo eso, ¿no? Piensen la importancia que tiene eso, porque el informe es entregado en 1967. El Papa después recién tiene que empezar a elaborar su documento y recién es un año después prácticamente que lo publica, ¿no? Por lo tanto, mientras tanto, la gente estuvo diciendo todo esto y muchos sacerdotes predicando lo que creían que se estaba diciendo, ¿no? Y por lo tanto, entonces, cuando el Papa Pablo VI publica su documento, con mayor fuerza todavía, digamos, que caerá como un baldazo de agua fría. 25 de julio de 1968, el Papa publica entonces este documento. El que era secretario de Estado en ese momento, el cardenal Casaroli, él en un escrito unos años después lo recuerda y señala así, ¿no? Dice más o menos estas palabras. Dice, el 25 de julio de 1968 el Papa Pablo VI celebró muy temprano la misa del Espíritu Santo pidiendo luces a lo alto, y al terminar la Santa Misa puso su firma, dice él, en el documento, su firma más gloriosa, firmó su propia pasión. Porque las reacciones que vinieron después, de afuera y sobre todo de adentro de la Iglesia, al Papa Pablo VI lo crucificaron prácticamente. Y los últimos 10 años de su vida, porque él muere en el 78, 10 años después, estuvieron signados por dos grandes cruces. Una fue las reacciones que recibió a raíz de la Humane Vitae, ¿no?,
la no comprensión de su doctrina y de todo lo que pasaba. Más bien no era por el hecho del rechazo que sentía en lo personal, sino de lo que él estaba diciendo que iba a suceder si no se tomaba en cuenta lo que estaba diciendo. O sea, el Papa veía lo que se venía, ¿no? Que es lo que nosotros en este momento estamos recogiendo. Y en segundo lugar, la segunda gran cruz fue la cantidad de consagrados, particularmente sacerdotes, que dejaron el ministerio y que pidieron durante todo ese tiempo, ¿no? de asientos por mes en esos años. Fueron las dos grandes cruces que dice que le amargaron los últimos años de vida y lo convirtieron exactamente en lo que decía el Casaroli, su pasión, ¿no? Las reacciones del mundo nos hicieron esperar inmediatamente, solamente menciono algunas para que algún ejemplo, ¿no? El gobierno comunista de Polonia inmediatamente comenzó una mayor promoción del aborto y el control natal. En la Unión Soviética, uno de los órganos principales de intelectualidad del Partido Comunista Soviético, Literaturnaya Gazeta, publicó un artículo firmado por una cantidad enorme de científicos diciendo que lo que ponía el Papa Pablo VI era insostenible desde el punto de vista científico. La Unión Luterana se declaró completamente desilusionada con lo que había hecho la Iglesia Católica. El líder de la Iglesia Evangélica, Eugene Carlson Blake, dijo que estaba sorprendido de que todavía en la Iglesia Católica se usasen, él dice así, ¿no? Conceptos ya completamente superados como conceptos de naturaleza, etcétera, que utilizara el Papa acá. Robert McNamara, que era presidente del Banco Mundial, ninguna sorpresa para nuestros días, la cosa no ha cambiado absolutamente nada, ofreció a todos los gobiernos del mundo que quisieran aplicar políticas de antinatalidad, de control de la natalidad, grandes aportes y facilidades financieras, ¿no? Exactamente, hasta este momento son 50 años del mismo trabajo inalterable, ¿no? Dentro de la Iglesia las reacciones no fueron para nada mejores, fueron mucho peores todavía, ¿no? de esto. Señalo algunas de ellas. Quizás desde el punto de vista teológico, uno de los más emblemáticos, de las más emblemáticas reacciones adversas a la encíclica fue la del padre Hering, teólogo quizá el más conocido, el más famoso en ese momento y durante un par de décadas más. Redentorista, un punto de referencia con el cual se habían formado y se siguieron formando generaciones de futuros sacerdotes. Él inmediatamente, 2 o 3 días después, publica en los periódicos italianos una nota muy crítica, todavía, digamos, hablando, diciendo, bueno, está muy interesante lo que dice el Papa, pero evidentemente esto no es doctrina infalible y por lo tanto hay que tenerla en cuenta, pero si los esposos en conciencia ven que ellos no lo pueden aplicar, pueden seguir perfectamente lo que les dice su conciencia sin el menor cargo de conciencia. O sea, como si simplemente es interesante que escuchen lo que dice el Papa, pero pues ustedes hagan lo que ustedes consideren mejor para ustedes, que estará bien en cualquier circunstancia o cualquier decisión que sea, ¿no? Uno de sus discípulos principales, el padre Charles Curran, de la Universidad Católica de Washington, pocos días después, el 31 de julio, 25 al 31, menos de una semana, publica en el New York Times, el principal diario de la costa este de Estados Unidos, una declaración firmada por 87 teólogos que llevaba este sugestivo título, contra la encíclica del Papa Pablo, ¿no? Digamos, como para no dejar lugar a dudas. Más importante incluso es la declaración de 20 teólogos importantísimos de Ámsterdam, son muchos menos, pero el tema no es el número, sino los nombres, eran mucho más importantes, y muchas otras más. Pongo estas 3 nada más. Fue interminable durante muchísimo tiempo todas las oposiciones. Quizá de los que marcó más una época fue la declaración que hace, o el escrito que publica el padre Rahner, jesuita, y si bien él no era moralista, sin embargo, toda la moral progresista, ¿no? Lo que llama el padre Cornelio Fabro la pornoteología, lo llama así, a ellos lo llaman los pornoteólogos, se inspiran en la doctrina de Rahner. El padre Rahner era realmente un punto de referencia, como lo fue durante varias décadas, sobre todo en varias universidades romanas, pontificias,
como sobre todo la gregoriana, que es de los jesuitas, de la orden a la cual él pertenecía. Él, el 26 de agosto, un mes después del año 68, publica un artículo en un diario muy importante alemán, Die Welt, y después es republicada en el Il Regno, en Italia, también de enorme difusión, un artículo donde él dice que la doctrina que está en la Humanae Vitae es doctrina reformabilis y doctrina reformanda, es decir, doctrina reformable, que se puede reformar, y reformanda, que tiene que ser reformada, es decir, doctrina errónea, pues si algo tiene que ser reformado es porque es erróneo, ¿no? Esto hizo muchísimo daño. Mucho más daño hizo las declaraciones de algunas conferencias episcopales. En menos de un año, 25 declaraciones de conferencias episcopales enteras, comenzando por la de Tailandia, a los pocos días después de la encíclica, y se siguieron así una detrás de otra. Son de muy diverso tenor, ¿no? Ciertamente. Algunas conferencias salieron en defensa, algunas muy claras, otras un poco más tímidas según los casos, defendiendo lo que había puesto el Papa. Otras fueron más bien ambiguas, ¿no? Si bien alabando la doctrina del Papa, pero o no entendiéndola o introduciendo cosas como, por ejemplo, decía, está muy bien lo que dice, si bien no es doctrina infalible, ya ahí están haciendo un juicio que no es del todo acertado, ¿no? Y finalmente algunas otras en franca oposición, particularmente estas de los países escandinavos, la de Bélgica, Holanda, Francia, Alemania, Austria, o sea, fíjense, es todo el centro norte europeo, ¿no? Al punto tal que años después, ¿no? El cardenal Schomburg, a quien el Papa incluso ha puesto como punto de referencia cuando se le preguntó algunas cosas sobre el amor y Leticia, el Papa Francisco me refiero, lo ha puesto como punto de referencia, es un muy buen teólogo, bueno, perfecto. Él en el año 2008, cuando se cumplieron los 40 años de la Humanae Vitae, en Jerusalén, en una reunión muy grande que tuvo, en una conferencia muy grande que dio a los neocatecumenales, pero que repitió en los mismos, lo mismo que va a decir aquí, lo repetirá después en un par de entrevistas. En esa época él decía lo siguiente: debemos arrepentirnos de este pecado del episcopado europeo que no tuvo el coraje de Pablo VI, porque hoy llevamos todo el peso de las consecuencias de este pecado. Lo va a llamar así, pecado del episcopado europeo. Él en ese momento era, como es en este momento todavía, arzobispo cardenal de Viena, ¿no? La conferencia austríaca fue una de las conferencias episcopales que se puso en contra de lo que decía Pablo VI. Fundamentalmente, ponerse en contra significaba que a los esposos les decía que ellos podrían seguir su conciencia incluso si ésta estaba en contra de lo que decía la encíclica del Papa Pablo VI, si no los convencía, ¿no? Hizo esto muchísimo daño, ¿no? Como pueden evidentemente imaginarse. El Papa Pablo VI preveía que la recepción de la doctrina que ponía en la Humanae Vitae iba a ser difícil, ¿no? Ciertamente. Y lo dice él mismo en el número 18, dice, se puede prever que estas enseñanzas no serán quizás fácilmente aceptadas por todos. Son demasiadas las voces ampliadas por los modernos medios de propaganda. Ya hacía un año que venía machacando la propaganda en contra, sobre todo de lo que ya veían que el Papa iba a publicar, ¿no? Que están en contraste con la Iglesia. A raíz justamente de lo que él preveía, el Papa va a hacer algo que probablemente sea inaudito, y es el hecho que una semana antes, o incluso un poquito antes todavía, a través del cardenal Cicognani, le envía una carta a todos los obispos del mundo, anunciándoles la publicación de la encíclica y pidiéndoles que ayuden a que sea recibida por los fieles. Por eso, con ese antecedente de que el Papa mismo había pedido esa colaboración y ese empeño por parte del obispo, el hecho de que varias conferencias episcopales enteras, ¿no?, hagan exactamente lo contrario, tiene que haber sido una cosa muy dolorosa, porque era prácticamente una traición, ¿no?, al Papa. Incluso en algunos casos, sinceramente era casi como ponerse al borde del cisma, si no en un cisma. Por ejemplo, en el caso de la Conferencia Episcopal Holandesa, la que escribe lo contrario de la doctrina de la encíclica no es solo una
un documento de la Conferencia Episcopal Holandesa, sino la Iglesia holandesa reunida en sínodo. O sea, todo, o sea, no solamente eran los obispos, era un sínodo de la Iglesia holandesa, la cual hace la declaración. Por lo tanto, los movimientos laicales, los movimientos sacerdotales, etcétera, todo eso. Por lo tanto, era una iglesia entera prácticamente, indicando nosotros estamos en oposición a la doctrina del magisterio pontificio. En el año 2008, al cumplirse 40 años, el cardenal Stafford recordaba justamente esto, decía, hace ahora 40 años, decía él, en la iglesia ocurrió algo tremendo, decía, donde se causaron heridas que hasta el día de hoy siguen abiertas. Se refería justamente a toda la oposición que hubo a la Humane Vitae, ¿no? Hablando a favor del Papa, ¿no? Por supuesto. Y lo mismo el cardenal Ratzinger en su conocidísimo libro Informes sobre la Fe, donde señala que la encíclica Humane Vitae no fue comprendida en su momento, ni lo era en el momento en que escribe ese libro, el año 85. Y ratificará exactamente lo mismo con otras palabras 10 años después, el año 1995, ¿no? Durante el pontificado de Juan Pablo II, por su particular postura, digamos, respecto de la moral, él era moralista, y no solamente moralista, sino que era especialista en la cuestión del matrimonio y la familia, va a darle tal relieve a toda la doctrina del Papa Pablo VI, como les dije, solamente en las catequesis del amor humano, dedicándole 14 catequesis a comentar los aspectos principales y a profundizar algunos de esos aspectos principales, y no solamente en eso, la exhortación Familiaris Consortio, numerosos otros documentos, incluso otros documentos que se relacionan estrechamente con ella, aunque no tengan por tema la familia, como es la encíclica Veritatis Splendor, de la cual se están cumpliendo 25 años este año, porque él escribió a los 25 años de la Humane Vitae, donde el Papa va a los fundamentos de la moral, que era el hecho de errores en los fundamentos de la moral, era lo que llevaba a los moralistas que se oponen a la encíclica de Pablo VI a tener esas posturas en un campo concreto, que es el campo del matrimonio y la sexualidad matrimonial, pero que no era el único, porque muchos de esos moralistas que sostuvieron esos errores en el plano del matrimonio, después en otros fueron desviándose. El padre Herin, a quien mencioné antes, por ejemplo, él tenía una síntesis de la moral muy conocida, que se llama La Ley de Cristo, 3 tomos, toda la moral, y en un momento dado le piden, la editorial que se los había publicado, que es Herder, le pide al padre si no quiere ponerle al día algunos datos que tenía ahí para hacer una nueva publicación, y el padre Herin dice, bueno, no, yo no, a esta altura no veo conveniente volver a retocar ese libro. Yo preferiría escribir uno nuevo. Entonces escribe una nueva síntesis, se llama la Libertad y Fidelidad en Cristo, también 3 tomos, toda la moral, donde si bien en el otro ya tenía algunos errores de base, pero sustancialmente era muy potable en muchos otros, en este uno va a encontrar todos los errores que se le ocurran. Él va a probar no solamente la doctrina, por supuesto, que siempre se mantuvo firme, se le inició un proceso por la doctrina que él sostenía, que no se llevó a término por el hecho que en el entremedio del proceso, la Congregación para la Doctrina de la Fe que le estaba haciendo, a él se le declara un cáncer, entonces se lo deja tranquilo. Igualmente, él, a pesar de su enfermedad, él siguió escribiendo en contra de la doctrina de la Iglesia. En esta síntesis, ¿no?, el padre Herin va a defender la posibilidad de clonación, de fecundación in vitro, de homosexualidad, de la masturbación, y todo lo que ustedes quieran. En realidad, simplemente se trata de llevar a las consecuencias los mismos principios que habían aplicado estos moralistas en este caso concreto, ¿no? Por eso es que decía antes que cuando el Papa Juan Pablo II, en la Veritatis Splendor, condena los errores actuales en cuestiones de moral, en realidad lo que está haciendo es desarticular en su base lo que había sido, digamos, el origen, si se quiere, de la oposición a la Humane Vitae, ¿no? Y por eso en este momento estamos volviendo al mismo problema, porque desde hace 3 años atrás los errores que había condenado Juan Pablo II empiezan a de vuelta
a ser publicitados por muchos de estos teólogos y a tratar de ponerlos en boga. El tema de la conciencia creadora, el tema de la opción fundamental, entendida como la entienden ellos, y el tema de la negación de actos intrínsecamente malos y muchas otras cosas más que dejó, de hecho, ya definitivamente zanjado Juan Pablo II. Pero bien, a pesar de eso, durante el pontificado de Juan Pablo II, podemos decir que hay una relativa tranquilidad, ¿no? Sobre este tema, si bien no es que los que estaban en desacuerdo empiezan a entender la doctrina de Pablo VI y se ponen de acuerdo con ella, sino más bien simplemente guardan silencio, ¿no? Y eso es lo que explica que ahora, que estamos en torno a estos 50 años de la encíclica, hay un intento de vuelta de releer la encíclica, porque hoy en día, digamos, la política no serviría, la política de rechazar la enseñanza de la encíclica. Lo que hay que intentar, de parte, como lo piensan los que están en contra de la enseñanza de Pablo VI, lo que hay que intentar es de establecer una distinción que no existe en la tradición de la Iglesia, una distinción entre el plano meramente doctrinal y universal, que en eso está buenísimo, está muy bien lo que dice Pablo VI, es genial, es el ideal al que tienen que aspirar, pero después vamos a lo concreto en la pastoral, eso no se puede vivir y entonces hay que ir a lo que se puede, punto. Entonces una división entre lo que es doctrinal y lo que es pastoral. En definitiva, como decía una autora muy inteligentemente, lo que quieren hacer es momificar la encíclica. Es decir, la dejamos como una momia, ahí queda como en un museo, está muy bien, está excelente, uno va, la admira, todos se admiran frente a Tutankamón, pero no lo invitan nunca a cenar, ¿no? Está muerto, ¿no? Y esto no se puede hacer nada con él. Es exactamente lo mismo. Bien, eso en cuanto a la historia. El segundo tema que quiero desarrollar, todo en continuidad con esto, es el tema de cuál es la enseñanza esencial de la encíclica. Porque nosotros muchas veces decimos lo que dice la encíclica Humanae Vitae, lo que condena la Humanae Vitae, el valor de lo que dice la Humanae Vitae. Pero la Humanae Vitae, si bien, como les dije, es un documento breve, igualmente toca muchos temas. Cuando hablamos de lo que enseña la Humanae Vitae, del aporte de la Humanae Vitae, ¿a qué nos referimos? Fundamentalmente a un punto central, ¿no? Que es esta sentencia que se encuentra en el número 14. Donde dice lo siguiente: hay que excluir absolutamente como vía lícita para la regulación de los nacimientos tres cosas. Va a ser A, la interrupción directa del proceso generador ya iniciado y sobre todo el aborto directamente querido y procurado, aunque sea por razones terapéuticas. O sea, para justamente que no cuelen con eso como una cosa distinta, el mal llamado aborto terapéutico, que no lo es como tal, ¿no? Es un término, es un eufemismo, ¿no? Por eso el Papa lo deja que quede bien explícito. B, hay que excluir igualmente, como el magisterio de la Iglesia ha declarado muchas veces, o sea, no está diciendo nada nuevo, ¿no? La esterilización directa, perpetua o temporal, tanto del hombre como de la mujer. C, queda además excluida toda acción que, o en previsión del acto conyugal, ahí entraría más bien la anticoncepción hormonal, en previsión, ¿no? O en su realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación, ¿no? Como ven, entonces tenemos tres cosas: el aborto directo, la esterilización directa y todo modo de anticoncepción. ¿Por qué va a decir entonces? Primero, que indica las tres posibilidades en que se puede realizar, ¿no? En previsión del acto, como la anticoncepción que se toma antes para, digamos, quedar estéril, provisoriamente estéril, que es lo que hace la píldora, no permanentemente estéril como hace una vasectomía o como hace una ligadura de trompas, ¿no? En previsión o en su realización, ¿no? O bien en el desarrollo de sus consecuencias, impidiendo las consecuencias posteriores, se proponga, y va a decir, tanto como fin como como medio, va a abarcar toda la amplitud. O sea, que quiera como fin significa que realmente estas personas practican la anticoncepción porque ellas están en desacuerdo con el hecho de tener hijos. Podrían tenerlos perfectamente, no es un problema para ellos, pero no quieren tener hijos. Y como medio significa que en realidad la persona dice, bueno, no es que yo no quiero tener hijos, sino que no los tengo porque tengo que evitar otro problema. Un problema de salud, un problema, un riesgo para la mujer en caso de que quede embarazada, lo que sea. Entonces, en realidad, la anticoncepción es un medio para otra cosa.
que es el evitar como eso, ponerse en peligro o lo que sea, o por razones económicas o por lo que sea. Aquí lo que señala entonces es que cualquiera de las dos situaciones caen bajo la misma sentencia. Y la sentencia que dirá el Papa, que le añade un poquito más abajo en este mismo número, dirá todo esto es intrínsecamente deshonesto, ¿no? Intrínsecamente deshonesto, usando esa expresión que es importantísima, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos éticos y antropológicos? Porque el Papa no se limita a eso, esa es la sentencia. Entonces, cuando uno dice, ¿cuál es el valor doctrinal que tiene la Humanae Vitae? Se está refiriendo cuál es el valor que tiene esa afirmación, ese número 14, ¿no? No es lo único, pero es el centro, es donde el Papa da la sentencia moral, ¿no? Pero el Papa explica inmediatamente, había explicado ya previamente, había dado los elementos de por qué eso es así, y lo va a decir en los números anteriores, en el 11 y en el 12, de dos maneras. Lo va a decir de forma positiva y lo va a decir de forma negativa, como para que quede bien claro, ¿no? De las dos maneras posibles. Está diciendo realmente lo mismo de un lado y del otro, ¿no? En primer lugar, de forma positiva va a decir, todo acto matrimonial debe permanecer por sí mismo destinado a procrear la vida humana. Es decir, debe mantener su destinación natural. Y en forma negativa, inmediatamente, ¿no?, en el número siguiente, no le es lícito al hombre romper por su propia iniciativa el nexo indisoluble y establecido por Dios entre el significado de la unidad y el significado de la procreación que se contienen conjuntamente en el acto conyugal. Voy a explicar después lo que significa eso. Después el Papa añade, después del número 14, va a añadir que esa sentencia moral, entonces, que dio en el número que leímos antes, y que se basa justamente en estos fundamentos, no hay que confundir lo que él está diciendo aquí con dos cosas que son distintas. En primer lugar, aquellas intervenciones terapéuticas en que la esterilidad es un efecto secundario, por ejemplo, la persona que porque tiene un tumor o porque tiene alguna cosa, se hace una quimioterapia, una radioterapia o lo que sea, y eso le provoca, sea provisoriamente o temporalmente o perpetuamente, la esterilidad, ¿no? Eso, la esterilidad ahí no es buscada y ahí se está aplicando otra cosa que es el llamado principio del efecto. Eso el Papa dice, no estamos hablando de esto, que es otra cosa distinta y que se rige por una serie de condiciones. Cuando se cumplen ellas, estamos ante ese principio del efecto. Y en segundo lugar, no hay que confundir lo que acabo de decir, dice el Papa, con el recurso a los periodos infecundos, es decir, los métodos naturales cuando son practicados por motivos serios, ¿no? Porque si bien del otro acto dice es intrínsecamente inmoral o intrínsecamente deshonesto y por lo tanto, listo, con eso ya basta para decir que de cualquier manera que se practique, por cualquier motivo que se practique, en cualquier circunstancia que se practique, nunca puede cambiar la moralidad. En cambio, al revés, cuando las cosas son buenas en sí mismas, o como se dice en moral, buenas por su objeto, buenas en sí mismas, después hay que ver que además de ser buena en sí misma, yo lo haga por un buen fin y lo haga en las circunstancias de vida, porque de la misma manera que rezar está muy bien, pero si una mujer reza, ¿no?, todo el día y especialmente a la hora en que tendría que hacerle de comer a su hijo o a su esposo, aún la oración la está pervirtiendo. Y uno le dice, bueno, pero usted está haciendo muy mal, usted está causando la destrucción de su familia. ¿Pero cómo? ¿Cómo voy a destruir mi familia por rezar? No, no es por rezar, es por rezar a la hora que usted tiene que cocinar, ¿no? Entonces las cosas, el bien hay que hacerlo bien, ¿no? Entonces implica las tres cosas, el objeto moral, el fin moral, las circunstancias morales, todo tiene que ser bueno. Por eso, en el caso de los métodos naturales, que son buenos, o al menos son indiferentes, o incluso se puede decir que tienen una bondad natural en ellos, después hay que ver los otros elementos. Se tiene que cumplir que sea el fin bueno, ¿no?, y tiene que haber también circunstancias buenas, que son justamente estos los motivos serios, ¿no? Punto. Pero el Papa fundamentalmente lo que está diciendo acá, yo no estoy hablando de esto. Será Juan Pablo II quien sobre todo desarrollará esta diferencia, porque al estudiar la antropología que está detrás de los métodos naturales es donde más en claro queda la antropología diversa que está detrás de los métodos anticonceptivos.
Y por eso en la Familiaris Consortio, en el número 32, el Papa va a decir, no se trata entre los métodos anticonceptivos y los métodos naturales de dos fenómenos moralmente diferentes, sino antropológicamente diferentes. Lo cual es decir una cosa completamente distinta, ¿no? Antropológicamente diferente. Y esto es importantísimo. Y esto nos explica a nosotros por qué nosotros no podemos prácticamente, porque es tan difícil lograr un diálogo en nuestra época, un diálogo con todos los que tienen una mentalidad abortista o una mentalidad anticonceptiva en este momento, y las dificultades que estamos teniendo y en este momento, incluso por las circunstancias propias de nuestra patria, ¿no? ¿Por qué es tan difícil? Porque no estamos hablando de un problema moral. Nosotros cuando hablamos de hombre decimos una cosa distinta de cuando los otros dicen hombre. Y hoy en día justamente esto ha sido puesto totalmente en evidencia con el destaparse de esa antropología que está detrás de los métodos anticonceptivos y de todas estas otras visiones, que es justamente lo que nosotros llamamos hoy en día ideología de género. Y que en ese momento, cuando Pablo VI escribe esto, estaba en pañales. Ya existía, ciertamente, pero estaba en pañales. Es una diferencia antropológica, esto es clave, y como dije, el que lo desarrollará será fundamentalmente Juan Pablo II. Bien, decíamos entonces que el Papa da esta afirmación, dice, ¿no? Estos métodos, ¿no? Usa esa expresión, intrínsecamente deshonestos o intrínsecamente malos, ¿no? Por lo tanto, el Papa está diciendo que se trata de una deshonestidad intrínseca, no accidental. No es porque no es el momento de aplicarlos o porque no lo hacen como tendrían que hacerlo. No, es que de ninguna manera que lo puedan hacer. Los afecta intrínsecamente. Pero esta afirmación del Papa Pablo VI es una afirmación que ya estaba presente en todo el magisterio anterior. En particular, Pío XI en la Cástico Nubi, el número 20, había usado incluso 2 veces en un mismo número la misma expresión, intrínsecamente contra la naturaleza o intrínsecamente deshonesta. Va a decir, Pío XII va a hablar de intrínsecamente inmoral, calificar estos actos. En el magisterio posterior igualmente, cito sobre todo este texto que creo que puede resumir todos los demás que se podrían citar, que son innumerables, este texto de Juan Pablo II en el discurso a los participantes en el segundo Congreso Internacional de Teología Moral del año 88, 20 años después de Humanae Vitae, dice, Pablo VI, calificando el hecho de la contracepción como intrínsecamente ilícito, ha querido enseñar que la norma moral, el principio moral, este principio moral se refiere a ese, ¿no? Nunca, no admite excepciones. No admite excepciones. Y explicará, ¿no? Nunca una circunstancia personal o social ha podido, ni puede, ni podrá. Ni ha podido, ni puede, ni podrá convertir un acto así, o sea, intrínsecamente ilícito, en un acto ordenado por sí, o sea, en sí mismo bueno o ordenado. La existencia de normas particulares con relación al actuar intramundano del hombre dotado de una fuerza tal que obligan a excluir siempre, y sea como fuere la posibilidad de excepciones, o sea, esto que acabo de decir, la existencia de normas que son válidas para toda circunstancia y que no admiten excepciones, esto, dice, ¿no?, es una enseñanza constante de la tradición y del magisterio de la Iglesia que el teólogo católico no puede poner en discusión. Corrijo a Juan Pablo II, en esto lo tengo que corregir, porque me parece que no tendría que haber puesto, ha sido muy benigno, no puede poner en discusión, tendría que haber puesto no debe poner, porque poder puede, y de hecho es lo que estamos viviendo hoy en día. Están poniendo en discusión justamente este tema de nuevo, como lo habían puesto, ¿no? Entre otros documentos, por ejemplo, a los mismos confesores sobre este tema de moral conyugal, Vademecum para los confesores sobre cuestiones de moral conyugal del año 97, se volvió a repetir esta doctrina, o sea, incluso a los confesores explícitamente para que lo tengan presente en el sacramento de la confesión, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de esta enseñanza? El fundamento de esta enseñanza lo veíamos en el número 12,
Dijimos, el número 11 lo decía en positivo, en el número 12 lo decía en negativo, y nosotros vimos que decía en el número 12, el hombre no puede por su propia iniciativa separar, y usaba esta expresión, los dos significados del acto conyugal, significado unitivo y significado procreativo. Son inseparables. ¿Qué quiere decir esto? El que va a desarrollar sobre todo esto, como les decía, es Juan Pablo II, con toda lo que se llama la teología del cuerpo, justamente irá a desarrollar este aspecto como uno de los más ricos. Significado unitivo significa esto: en el acto conyugal es un acto que lo que produce es la comunión de personas, la unión de personas, comunión de personas, hace de dos personas una sola persona en lo que se puede, ¿no? Evidentemente no hay disolución de las personas, que es lo que dice el Génesis, que repite Jesucristo en San Mateo 19:6, se harán, dejará a su padre y a su madre, se convertirán en una sola carne, se unirá a su esposa, el hombre, y será con ella una sola carne, que en lenguaje bíblico carne significa persona. No en el sentido carne nuestro, carnal, mucho más amplio. Por lo tanto, implica que se produce en el acto conyugal la mayor posibilidad de unión de dos personas en todos los niveles. El físico simplemente es el que más se manifiesta, pero se da también al mismo tiempo una unión afectiva y una unión espiritual, ¿no? Y esto se pone sobre todo en evidencia en el hecho de que, de alguna manera, el símbolo natural que tiene es el acto conyugal, símbolo que ya la naturaleza prevé, y cuando decimos la naturaleza se entiende evidentemente el autor de la naturaleza, porque la naturaleza no se crea a sí misma, ¿no? Sino que la crea alguien que es Dios. En ese acto, el hombre de alguna manera como busca vaciarse dentro de la mujer y la mujer dentro del hombre, dentro de lo que dos seres físicos, y que son en definitiva, ¿no? Insolubles, se pueden, digamos, unir, lo máximo que pueden realizarlo, ¿no? Por eso incluso la misma unión sexual es menos profunda de la unión espiritual y afectiva que se tiene que producir en ese momento, donde sí se puede dar una unión mucho más profunda todavía, que es simbolizada por la parte física, que se da de la manera que sabemos que la naturaleza lo permite. Y el significado procreativo significa que ese acto es el acto que pone las condiciones, el único acto que por su naturaleza puede poner las condiciones para una nueva vida, ¿no? Y fíjense que no digo ese acto es el acto que produce una nueva vida, porque los esposos se limitan, ¿no? Ellos, en el acto libre que eligen realizar, ellos solamente pueden aspirar a poner las condiciones para una procreación. Que la procreación se dé, de hecho ya depende de otras cosas más, que es la obra de la naturaleza, ¿no? Porque puede haber problemas por los cuales, concretamente la naturaleza de esta persona, problemas biológicos, problemas genéticos, problemas por lo que sea, quizá no lleva a cabo, o en este momento es infértil, o por los motivos que sea, no se sigue eso, ¿no? Los esposos entonces se limitan, que es lo que se llama la obra de las personas, la obra personal, ¿no? Es el poner las condiciones. Y eso es lo que, por decirlo de alguna manera muy jurídica, eso es lo que contratan. Cuando hacen un contrato matrimonial se comprometen uno al otro, ¿no? A poner las condiciones para una concepción, no a tener un hijo, porque tener un hijo depende después de otras cosas que no lo pueden poner, ellos no pueden garantizarlo. Por eso nunca una persona, si un problema físico o por lo que sea, no está defraudando al otro si no le da un hijo. Cuando Rebeca, creo que es Rebeca, pero cuando Rebeca le pide a Jacob, le pide, dame un hijo, era estéril, dame un hijo, si no me muero, él se escandaliza y le dice, yo no soy Dios. Yo no soy Dios, ¿no? Eso ya no depende de él, ¿no? Y por eso es que esto es fundamental, no existe el derecho al hijo. Porque un derecho se basa justamente en eso, en una cesión de derechos, y ahí no hay cesión, porque lo que contratan es poner las condiciones. Existe el derecho, es derecho a que el otro se preste a poner las condiciones como se había comprometido. Que de ahí venga un hijo dependerá también del don de Dios, ¿no? Y de la voluntad de Dios, ¿no? Bien. Dos significados, ¿no?
Tengamos en cuenta igualmente que la capacidad procreativa, ¿no? Si bien la capacidad unitiva, ese sentido unitivo, está siempre presente en todo acto, la capacidad procreativa es en todo acto al menos potencial, pero actual no lo es siempre, porque la mujer tiene momentos, periodos de fertilidad o infertilidad. En algunos momentos es actual, en otros momentos es potencial, y hay momentos en la vida donde pasa a ser ya potencial permanente, ¿no? Cuando ya la mujer no puede tener más hijos por simplemente la evolución de su misma naturaleza. El Papa usa esta expresión, significado, no dice aspectos. No se pueden separar los dos aspectos. Valdría también la expresión, pero es menos rica, porque entra acá a jugar otra cosa más. Al hablar de significado, el Papa está empleando un término que es un término del lenguaje. Significado tienen las palabras, todas las palabras. Nuestro lenguaje está compuesto por dos tipos de palabras, las palabras vocales y las palabras gestuales. Y depende de la educación y de cada cultura, la proporción entre una y otra es variable, pero es enorme el porcentaje de lo que es el lenguaje gestual. Es gran parte. De hecho, fíjense que nosotros tenemos siempre que, lo hacemos instintivamente, pero nosotros nos tenemos que poner siempre en mente si me basta con el lenguaje vocal o no. Cuando yo le hablo personalmente con una persona, utilizo el lenguaje de una manera que está basado en palabras y gestos. Y por ejemplo, cuando hablo por teléfono tengo que usar otro tipo de lenguaje porque va a estar basado principalmente en vocabulario. Cuando yo estoy hablando con una persona y me dice, acá le traje esto, déjalo ahí, digo. Y no decimos más nada, porque fue un gesto, fue una mirada, un relámpago, donde yo prácticamente ya le indiqué todo. Pero si estoy hablando por teléfono, para decirle lo mismo tengo que decir otras cosas. Cerca tuyo habrá una mesa, sí, bueno, entonces fíjate si podés ponerlo ahí, punto, porque no puedo hacer eso como lo haría de otra manera. Nuestro lenguaje gestual, entonces, es parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y hay palabras, en el lenguaje gestual ocurre como en el lenguaje vocal, hay palabras donde el hombre puede ponerle el contenido. Cuando inventamos un gesto, por ejemplo, los jóvenes tienen una jerga de gestos, donde, qué sé yo, ponen los dedos así, ponen los dedos de una manera, ponen de otra, y significa un montón de cosas, y ellos le cargan el contenido. Pero al margen de esos gestos arbitrarios, donde uno puede cargar el contenido, hay otros gestos donde la naturaleza carga el contenido, pues no le podemos cambiar el contenido. Cambiarlo sería incluso, es decir, puedo cambiar el contenido, pero también puedo decir mamá y entender papá, y papá entender mamá, es decir, los locos pueden hacer así. Pero evidentemente es una tergiversación deliberada. Hay gestos que por su naturaleza tienen un contenido, ¿no? Por ejemplo, un abrazo, un beso, ¿no? Y otros más, ¿no es cierto? Que, digamos, donde ahí el contenido está dado por la misma naturaleza de las cosas, ¿no? De lo que uno está haciendo, ¿no? Como que de alguna manera ese gesto continúa una acción de la misma naturaleza, la naturaleza que envuelve al que sufre o lo que sea, ¿no? Las distintas cosas con las que expresamos la compasión, el compartir la alegría de una persona, la congratulación, etc., ¿no? El hecho es que ese significado, dentro de los gestos, quizá el acto sexual sea la palabra gestual más importante de toda la naturaleza. Es decir, que tiene un contenido dado por su misma estructura. Por lo tanto, no la puedo cambiar porque no puedo cambiar la estructura. Ya indica una cosa, ¿no? El contenido de esa palabra lo podríamos expresar de esta manera si el esposo tuviera que transmitir, acompañar el gesto, ¿no? Con palabras, tendría que decirle, te doy todo lo que soy y tengo, incluso lo más sagrado, que es mi capacidad procreativa, es decir, de asociarme al Creador, y acepto todo lo que eres y tienes, que es lo que le está dando la esposa, incluso lo más sagrado que tiene, que es tu capacidad de asociarte al Creador. Y la esposa hace exactamente lo mismo con el esposo. Y eso es algo que no inventa el hombre, sino que está ligado al origen de esa palabra, que es la misma naturaleza. Porque esas capacidades están en el mismo acto. Es decir, ese acto es la compenetración física, afectiva y espiritual más profunda que pueden ligar que puede aspirar un hombre y una mujer
Y es el único acto, de hecho natural, que puede poner las condiciones, como decíamos, para una nueva vida, ¿no? Por eso está ligado a eso. El hecho de que, entonces, de que estén los dos, sean como las dos caras del mismo gesto, ¿no? Hace esto que explica Pablo VI, que no se pueden separar deliberadamente. O sea, que el hombre no puede querer uno y destruir el otro, querer quedarse con uno y rechazar el otro. Porque justamente entonces, y aparte porque lo que Juan Pablo II va a decir, porque uno se realiza a través del otro. Por eso, cuando uno escucha muchas veces, por ejemplo, decir que el preservativo, es decir, ¿cuál es el problema? Y claro, porque el preservativo es anticonceptivo, o sea, impide una concepción. Yo aclararía, no, el anticonceptivo, el preservativo, ciertamente que es anticonceptivo, pero no es solamente eso, es antiunitivo. Bueno, ¿cómo? Si los esposos se unen. No hay unión total, no hay entrega, no se entrega nada. Lo más sagrado no se entrega, que es parte de la unión, porque la unión no es estar pegado uno al lado del otro. No es estar pegado uno al lado del otro, es donarse uno al otro. Ahí es donde se da la unión realmente, en el sentido más pleno y más perfecto, que justamente el acto conyugal es el único que lo realiza de esa manera particular, ¿no? Y por lo tanto, y además porque no puede haber una procreación realmente humana si no es culminación o continuación de un acto unitivo. ¿Por qué? Porque uno se realiza a través del otro. Uno se realiza a través del otro, ¿no? Y por tanto, entonces, la separación termina no solamente destruyendo uno, sino mermando el otro. Los esposos que recurren a la anticoncepción porque no quieren la concepción, pero sí quieren alimentar el amor conyugal, en realidad han empobrecido el amor conyugal. Porque han amortiguado, en el sentido de amortiguar, de muerte, de alguna manera han matado en parte también la capacidad unitiva, afectiva, espiritual que tenía ese acto, ¿no? En la separación de ambos aspectos, y acá es donde más se ve el porqué, el valor que tiene usar el término, esa expresión, ese concepto de significado del lenguaje, en la separación de ambos, si es parte del lenguaje, si es un lenguaje esto, entonces se está diciendo una cosa, pero se está haciendo otra. Y cuando se dice una cosa y se hace otra, eso es una mentira. Hacer algo o dejar entender que hago algo que en realidad es distinto de lo que yo tengo en mente, eso es exactamente uno de los modos de mentira, que es la hipocresía, ¿no? Que es la hipocresía. Y además, al ser palabra, no solamente el tema de que puede caer bajo el concepto de mentira, entonces el acto anticonceptivo es una mentira, ¿no? El acto es una mentira. Y es una traición al lenguaje. Y fíjense que es tan importante la traición al lenguaje porque destruye la posibilidad de la sociabilidad entre los hombres. Por eso es interesante la expresión que usa Jesucristo en el Huerto de los Olivos. Cuando Judas se acerca y le da un beso, Jesucristo subraya el tema del beso, no tanto la traición. Ahí donde está el acento psicológico, digamos, por decir, donde está apuntando Jesucristo, lo que está subrayando es el beso. Judas, con un beso, entregas al Hijo del Hombre. No dice Judas, me estás traicionando, sino el problema que ve Cristo, o el que le hace resaltar, es que lo haga con un beso, porque el beso significaba lo contrario. Si hubiera entrado al Huerto de los Olivos y hubiera dicho aquel, el que está al medio, el que está vestido, es el que tiene que agarrarlo, bueno, hubiera traicionado a Cristo, pero no el lenguaje, porque usó el lenguaje. Usó el dedo, que lo usamos para acusar, para señalar, para delatar, y hubiera coincidido eso. Pero Judas hace una traición incluso al hecho de que es que después no nos podemos comunicar, porque la destrucción de la confianza entre los hombres, que es lo que toda la ideología del lenguaje está haciendo ahora, ¿no?
La destrucción de la confianza entre los hombres significa que yo no puedo hablar porque todo lo que me están diciendo puede ser eso y puede ser todo lo contrario. Me está besando esta persona, puede ser que me quiera y puede ser que sea exactamente lo contrario, que justamente me odie, porque Judas a Cristo lo entrega con un beso, pero en realidad lo que está haciendo es un acto de odio. Y puede hacer a su lenguaje, lo transforma exactamente en lo contrario. Y eso significa, nosotros no podemos vivir más juntos porque no sabemos qué pensamos uno y qué expresamos cada uno a los otros. Es la destrucción de la sociabilidad entre los hombres, ¿no? Al ser palabra se establece un diálogo, porque las palabras se usan para dialogar. ¿Y diálogo entre quién? En el acto sexual hay un doble diálogo. Hay un diálogo horizontal, es el diálogo entre los esposos donde uno al otro se dicen lo que dije antes, me doy totalmente a ti, acepto todo lo que tienes y me da, exactamente. Es el diálogo en el cual cada uno dice la palabra más profunda de donación, pero al mismo tiempo es un diálogo de los dos en el orden trascendental, es de los dos esposos con Dios, porque es el que puso ese significado en ese acto. Entonces, los esposos, al respetar, porque esto ocurre solo cuando lo respetan, al respetar el sentido natural de ese acto, los esposos lo que están haciendo es entender lo que Dios ha puesto en él y aceptarlo. Entonces, al mismo tiempo le están diciendo a Dios, entendemos lo que quieres de nosotros con este acto y lo aceptamos. O sea, se colocan en la voluntad divina. Ese es el doble diálogo que se da en el acto cuando es respetado como tal, ¿no? Bien, y para terminar, ¿no? Se podría seguir in extenso, ¿no? Para terminar, simplemente quiero recordar estas palabras que pronunció en un discurso que pronunció el Papa Pablo VI el 29 de junio de 1978, es decir, menos de un mes antes de morir, volvió a recordar el tema de la Humanae Vitae. Prácticamente muy pocas veces volvió sobre este tema a lo largo de su vida después de la publicación, justamente por todos los problemas que habían sucedido. Listo, ya estaba el documento, ese documento iluminaría a quienes tenía que iluminar, ese documento sería una piedra miliar de todo el siglo XX en la historia de la Iglesia, pero el Papa pocas veces volvió a aludir a él. Poco tiempo antes de morir, en cambio, volvió sobre el tema y recordó esto. Dice, la defensa de la vida debe comenzar desde las fuentes mismas de la existencia humana, y este es un tema que a nosotros nos toca mucho hoy en día, porque estamos todos comprometidos con el tema de la defensa de la vida, por el tema del aborto, pero si nosotros no tomamos conciencia, ¿no?, de que no vamos a poder defender auténticamente la vida en la cuestión del aborto si no defendemos en su raíz, que es este otro tema, ¿no? Este otro tema. Por eso los que hacen dicen, bueno, ¿para qué recurrir al aborto? En todo caso, si no quieren tener hijos, ahí está la anticoncepción y todo eso, no entendieron absolutamente nada. Y después Juan Pablo II diría que son dos frutos del mismo árbol. Por eso es como si yo corto una rama y pienso que se va a secar el árbol. Lo que hace es volver a salir y volver a crecer. Hay que ir a la raíz. Y en la defensa de la vida, la raíz está aquí, en esta doctrina que hemos tratado de explicar hoy. Por eso, repito, la defensa de la vida debe comenzar desde las fuentes mismas de la existencia humana. Humanae Vitae se inspiró en la doctrina inmutable de la Sagrada Escritura y del Evangelio. Voy a volver sobre esto mañana. Que confirman las normas de la ley natural y los dictámenes irrenunciables de la conciencia en relación con el respeto debido a la vida humana y su transmisión por padres y madres que practican una paternidad responsable. El documento ha adquirido una relevancia nueva y urgente ante las heridas que ahora las leyes civiles infligen a la santidad e indisolubilidad del vínculo conyugal y al carácter sagrado de la vida humana, aun cuando ésta se encuentra todavía en el seno materno. Ya está haciendo referencia 10 años después de lo que él había ya profetizado, como por decirlo de alguna manera amplia, que veremos mañana, sobre el tema de lo que iba a pasar
con esta arma de la anticoncepción química en manos de los gobiernos, ¿no? Empezaron a salir las leyes que empiezan a causar heridas. 10 años después ya era urgente, nosotros estamos 50 años después, ¿no? De aquí las reiteradas afirmaciones de la doctrina de la Iglesia Católica sobre la dolorosa realidad y sobre los perniciosos efectos del divorcio y del aborto contenidas en nuestro magisterio ordinario y en documentos particulares de la congregación competente. Hemos hecho tales afirmaciones movido únicamente por la suprema responsabilidad de maestro y pastor universal y por el bien del género humano. O sea, el único motivo, ciertamente, el Papa sabía que no se iba a granjear la simpatía de nadie, ¿no? Que no es que lo iban a aplaudir, pero era una cuestión absolutamente de responsabilidad personal, aunque fuese levantar la cruz. ¿No? Aunque fuese levantar la cruz. Él continúa, dice, ante las tristes deserciones en la iglesia y la sociedad, nosotros, al igual que Pedro, nos sentimos impulsados a ir donde Él, que es la única fuente de salvación, y clamar: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En la encíclica el Papa va a decir, hablando justamente de los cónyuges que quizá no comprendieran el sentido de su enseñanza, va a decir igualmente, dice, el decir la verdad sobre estos temas es el máximo acto de caridad que se les puede hacer. Nada más. Si no lo has hecho, suscríbete al canal. Cliquea en la campanilla para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un video.